Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial del lanzamiento del libro de nuestro querido amigo Fernando Rivas Mejías, Mi retorno al judaísmo, un libro interesantísimo que nos lleva a recorrer todos esos aspectos de su vida en este caminar de retorno y de reconexión con el judaísmo. Para esta noche tenemos también a una invitadísima especial aquí, a Giselle Jacome, y en este momento los voy a presentar, así que bienvenidos. Voy a comenzar con Fernando. Fernando, nuestro invitado especial, nuestro amigo autor. eh, Sus nombres son Fernando Rivas Mejías, venezolano, descendiente de sefardíes, radicado en Ecuador, músico, investigador y divulgador de la cultura sefaradí, conductor de los programas Canticas y Legados de Sefarad en Radio Sefarad, España. Bienvenido, Fernando. Tus palabras introductorias y luego a Giselle. Primero a ti. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti, gracias al Centro Cultural. Ustedes saben que siempre mi cariño, mi apoyo, mi solidaridad con ustedes, con ese trabajo tan maravilloso que están haciendo en el sur del Ecuador de acercamiento a las raíces, al, al origen judío converso. Así que para mí es un gran honor estar con ustedes nuevamente. Gracias, Fernando. A continuación presento a la periodista Giselle Jacome Barrios. Se inicia en la estación de HCJB Radio Centro, JC Radio, en el año 1986. En el año 1995 se convierte en periodista, coach de voz desde 1999, creadora del método de manejo de voz. Corresponsal de Voice of America desde 1999 hasta la fecha, becaria TMP, Pointer Journalist Center Coach de periodismo en St. Peter, Florida, becaria Mashav y coach profesional multimedia. Tiene un diplomado en mujeres en gobernabilidad en la Universidad Hemisferios, un diplomado en voz hablada y cantada en Bogotá, en el Vocology Center, un diplomado en hablada Voice Master de la Ciudad de México. Y todo esto la ha llevado a que ella pueda tener bastante relación también con la Embajada de Ecuador en Israel. Así que le doy la bienvenida a Giselle, por favor, sus primeras palabras. Bienvenida. Muchísimas gracias, mi querido Gabriel. Gracias a la comunidad esta noche que está con nosotros. Gracias al doctor Fernando Rivas por permitirme hacer esta presentación. Para mí es un honor acompañarles en esta noche y creo que vamos a hacer un recorrido de un camino muy bonito para que ustedes puedan leer ese libro que personalmente hoy me ha capturado mucho. Muchas gracias. Entonces, en esta noche, a todos mis amigos que nos acompañan, a todos nuestros amigos que están aquí presentes y a los que van a ver en diferido esta presentación, les dejo a ustedes abierto el panel, Giselle y Fernando, para esta presentación del libro Mi retorno al judaísmo en la experiencia de Fernando Rivas Mejías, el autor, y dejar abierto entonces este espacio donde ustedes podrán abordarlo. Así que bienvenidos y les dejo el espacio. Gracias y vamos a estar atentos a lo que se viene. Muchísimas gracias, buenas noches, buenos días, buena madrugada, a lo mejor para quienes nos están mirando el día de hoy en otro lugar del planeta. Quiero decirles que para mí es un honor presentar este libro, fundamentalmente porque el autor en 87 páginas nos lleva desde la descripción de su inicial acercamiento al judaísmo, recorriendo su vida por la escuela, por su familia,
por personajes que han marcado su historia de manera muy particular. Me encanta muchísimo cuando recibí el libro, el título fue lo primero que me cautivó. Luego empecé a leerlo y no pude parar. Soy una lectora muy rápida, me gusta devorar los libros. Y en el caso de el del doctor Fernando, me encantó que no me dejó pausa. Hasta las 3 de la mañana les confieso que estuve un día porque no podía parar. Pero son 7 capítulos, muy interesantes cada uno. Y yo quiero que ustedes lo vayan descubriendo igual o con la misma emoción que me causó. Y por eso tenemos hoy al autor. Quizá hay algunas preguntas que a lo mejor todavía no le he hecho saber, que podrían ser preguntas que de pronto el autor diga, prefiero no contestarlas. Y me encanta eso. Está muy bien. Si prefiere no contestarlas, el doctor Fernando nos puede decir, no, esa la paso. Pero yo sé que ustedes se van a sentir muy curiosos por saber qué nos dice Fernando en cada uno de los capítulos. Tenemos 7 y vamos a empezar por el primero. Estimado Fernando, tú en el primer capítulo describes un regalo que te hace una vecina. Ella se llama Sina. Casualmente es un nombre que nos lleva también por algún lugar del judaísmo seguramente. Allí en esas camisetas, que Sina no siempre lograba colocarlas en sus hijos porque eran más grandes, se las regalaba a Fernando. Y Fernando las exhibía y las llevaba de aquí para allá. Pero había un símbolo allí. ¿Cuál era ese? Sí, ese símbolo era una menorá. Y, y pertenecía, eran las camisetas de sus hijos, que eran vecinos míos, vecinitos de al lado, eh, la familia Weisberg era, y principalmente su esposo Núñez, era una persona pero maravillosa. Y ellos compartían mucho la comida de Shabbat con nosotros. Y ella me daba a mí esa camiseta de sus hijos. Era del colegio Rambán. El colegio Rambán fue un experimento que hubo en Venezuela muy interesante de colegio judío, pero también abierto a no judíos. Vean ustedes ese detalle bien importante. Recuerdo claramente, eran camisetas blancas y lo demás era en azul, muy como es la bandera de Israel, blanco, azul. Decía Colegio Rambán y estaba la menorá en el medio. Desde ese momento empiezas tú a narrar este acercamiento con esta historia que luego descubres, porque el autor aquí nos tiene algunas cosas importantes para decirnos y describirnos que estaba buscando a Dios. Tú lo buscabas desesperadamente desde muy chico. ¿En dónde lo buscabas? Y no lo encontrabas. Sí, bueno, yo después de leer a Spinoza, entiendo que yo tenía un concepto, y lo sigo teniendo, panteísta de Dios. Es decir, Dios está en una piedra, Dios está en un árbol, Dios está en todos lados. Yo no necesito ir a un templo o a una sinagoga para encontrar a Dios. Dios está en la maravilla de la creación. Mira dónde Fernando va buscando a Dios, va queriendo tener respuestas, pero te hacía énfasis en lo de la menorá. ¿Por qué? Porque parecía que desde el principio estaba dándote señales de, ojo, necesito volverme a contactar contigo, necesito que tú llegues a tus raíces, que tú descubras de dónde vienes. Pero claro, estábamos en esa búsqueda. Vamos a otro capítulo. El capítulo 2 es fascinante. Me encantó. Creo que el capítulo 2 fue el que me llevó hasta las 3 de la mañana.
Hay una figura importantísima allí, la figura de tu madre. Tu madre se convierte en una heroína en un momento específico de tu historia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué es heroína ella? Porque estabas en una situación poco fácil, digamos así, ¿no? Habías sido capturado, llevado detrás de las rejas, digámoslo fácilmente, y cuando esto ocurre, tu madre llega, te salva de esa situación, pero además de eso, ese hecho te lleva a convertirte en lo que hoy eres. ¿Cómo es que ella hace esto? Sí, bueno, mi madre hizo de padre y madre porque mi padre fallece lamentablemente cuando yo tengo 13 años. Mi padre fallece y ella asume pues el rol tanto paterno como materno. Yo a los 18 años recién cumpliditos, esperando el cupo por el sistema estatal venezolano de aplicar a la universidad y esperar resultados, en ese interín me coge la recluta. ¿Qué es la recluta? La recluta en Venezuela era un sistema que funcionaba desde 1930, en el cual a todo hombre mayor de o a partir de los 18 años se le cogía a lazo prácticamente en la calle para, para el ejército. A mí me agarran, me meten, me llevan a nivel de jefatura y de allí voy a lo que sería campo de reclusión. Me hacen todos los exámenes, obviamente, me asignan al cuerpo de paracaidistas y cuando a mí me cogen o me agarran, yo le doy un papelito a una señora que pasaba por la calle. Señora, mire, este es el papelito, el teléfono de mi casa. Comuníquese con mi mamá. Esta señora que entendía la situación se puso en contacto con mi mamá. Mi mamá inmediatamente, mi papá fue profesor universitario, pero obviamente nosotros estábamos haciendo el procedimiento de acuerdo con la ley, nunca por encima, saltándonos, que podía haberlo hecho. Es decir, por hijo universitario, perdón, por hijo de profesor universitario tengo el derecho, pero yo hice mi procedimiento de ley. Pero ya que me habían hecho los exámenes, me habían incluso rapado, ya iba para el cuerpo de paracaidistas de Maracay, que mira lo que son las cosas. Ese era el cuerpo de paracaidistas que lideraba Hugo Chávez. Wow, No wow. voy Te a hubieras entrar aquí encontrado con como él en antes. la política, pero imagínense ustedes, hubiera caído en la tropa de Hugo Chávez en Maracay. Entonces, mi mamá mueve los tentáculos, llamadas telefónicas, profesores universitarios, ¿sí? Fue un fin de semana. Mi mamá logra que de pronto el lunes a las 5 de la mañana en el campamento de reclusión abren la puerta y dicen, eh, llamaban nuevo, levántese que se va. Wow. Yo creo que Pero ¿cómo es regresó, esto? regresó tu confianza y dijiste, soy yo? ¿Te lo preguntaste? Claro, sí, por eso yo digo que madre es una sola y Y en este una, caso me tocó a mí, ¿no? y una linda heroína, ¿no? Ustedes van a encontrar en el capítulo 2, Fernando narra de una manera tan fresca, tan directa, cómo era la relación con su madre, cómo ella, me encantó cuando describes que ella cumplió el sueño de tener su casita en la playa. Y además les cuento,
Fernando descubre, más bien una vecina descubre que él es muy buen vendedor. Y eso también lo narra. Por eso les digo, ustedes se van cautivando en cada una de las páginas. Y permítanme antes de continuar con esto, hay identidades que no se pierden, solo esperan en silencio a ser recordadas. Hoy estamos frente a alguien, el doctor Fernando, el doctor Fernando Rivas, que no solo escuchó el llamado, sino que tuvo el coraje de regresar a la raíz más íntima de su alma. Y por eso hoy nos está contando aquí esta historia maravillosa, que la plasma en su libro, Mi regreso al judaísmo. Y bueno, en el capítulo 2 hay más y más y más historias. Tú te conviertes en un cantante lírico y hay una obra importante de Strauss, que es El murciélago. Y tú ahí vas e interpretas a un personaje que tenía raíces judías. ¿Tú escogiste el personaje o te lo dieron? Me lo dieron. Mira esa casualidad de la vida, ¿ah? Así es. Entonces te sigue Así es. persiguiendo la historia. Mira cómo el Altísimo, el Creador, te va poniendo cositas y va diciendo, por aquí. No es casualidad, ¿verdad? Hay otras No, historias. no casualidad. General, cuando los artistas hacemos casting para los roles, por lo general son aleatorios, no son, no, nos escuchan, nos ven y dicen, va para el rol tal. Y resultó que ese rol que escogieron para mí fue ese. Mira, ahí está. Continuaba todavía esta búsqueda, ese llamado, esa circunstancia especial. Y seguimos todavía aquí estacionados porque me encantó este capítulo. Hablas de Shimon Pérez. ¿Cómo es que él influye en tu obra? Bueno, sí, a ver, el tema de Shimon Pérez, yo sé que ahorita es un poquito, si lo vemos, lo sacamos de aquella época para acá, es espinoso. Shimon Pérez para mí era un ídolo, era un líder de admiración eh, por su pensamiento, por su formación laica, por su amplitud y de concepción de un Israel inclusivo. Bueno, por algo se hizo muy merecedor de ese premio Nobel, junto a otros que no voy a mencionar. Pero en verdad, en esa época que yo era un joven, estudiaba estudios internacionales en la Universidad Central, que es la universidad estatal de Venezuela, donde el pensamiento de izquierda es, en esa época, era parte, pues, es decir, en la época que yo era en la universidad, ser inteligente prácticamente que era ser de izquierda. Se tenía por así decirlo, ese cliché que no es, obviamente, pero en esa época imperaba. Eh, yo también, como persona eh, que me gusta la actuación y el teatro, bueno, yo sabía que Simón Pérez, aparte de gran estadista, era el primo hermano de una gran actriz de Hollywood, como era Lauren Bacall. Entonces, a mí eso yo decía, pero qué cosa tan maravillosa. Y como mis padres eran colaboradores con el Estado de Israel, yo decía, pero esto es lo más. Un presidente de un Estado con una amplitud tan amplia de inclusión, incluso de aceptación. Vuelvo y repito, no quiero
no quiero que caigamos en el tema, pero en su época, como líder del Partido Laborista, para mí era casi que un héroe. Ujú. Vamos descubriendo al autor, vamos descubriendo esta maravilla en cada capítulo. Me llamó la atención también, eras muy enamoradizo. Tuviste varias novias, por allí cita que le gustaban las mujeres mayores. Bueno, y ahí describe, Fernando, algunas circunstancias interesantes. Y yo lo decía, interesantes y sin censura. Y en medio de esto también conoce a una pareja que tenía raíces judías. Seguimos allí, ¿no? Seguimos construyendo esta historia. Y bueno, él quería pues hacer el Aleph Bet. Era lógico, ya estaba en esto. Pero seguimos avanzando. Capítulo 3. Hay una parte lindísima allí donde lo describe con mucha pasión el autor, refiriéndose a Bulgaria. En medio de toda esta historia, llega hasta Bulgaria y Bulgaria tiene algo importantísimo que hace en la vida de Fernando Rivas. Fernando, en pocas palabras, dime, ¿qué significó Bulgaria para ti? Bueno, sí, Bulgaria fue la oportunidad de conocer desde adentro Europa, viviendo adentro, no como turista. Y tanto mi esposa como yo, mi esposa se, se manejaba en el tema de estudio de la iconografía bizantina y yo de la música. Un día entramos como turistas, en fin, en un templo ortodoxo. Conocíamos también, obviamente, y yo incluso trabajé en la universidad con, 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 en lo que es la escuela de lenguas románicas. Mi jefa era Ana Levi, de origen sefardí. Pero entramos, yo recuerdo un domingo en la tarde, en un templo ortodoxo. Bueno, yo siempre buscando a Dios. De Ujú. pronto nos encontramos con un sacerdote que se aproxima a mí muy gentil, muy simpático. Yo hablo italiano y él había estado en Sicilia. Yo todavía tenía un nivel del búlgaro muy, muy, muy básico. Entonces empezamos a hablar en italiano y él me dice, canta aquí el Ave María. Yo, Wow. obviamente, como cantante lírico, conozco el Ave María porque Claro. es parte de la cultura y bueno, del conocimiento, pues, de lo que son los temas más. Canto el Ave María. Ese hombre queda fascinado y prácticamente que me abre la puerta. Wow. Yo había un sacerdote para que bendiga nuestra unión. Nos habíamos casado por matrimonio civil. Recibió eso como una gran noticia. Bulgaria estaba saliendo en esa época del comunismo y obviamente las religiones habían estado perseguidas. Una vez ocurrido esta apertura, ellos fueron muy receptivos a todas las personas que tocaban. No, la Iglesia Ortodoxa no es proselitista. Viene entonces nuestro matrimonio, sin ningún problema. Ujú. ¿Y a qué viene esto? A que este conocimiento con la Iglesia Ortodoxa llega al punto de que yo posteriormente me ordenaría
diácono y sacerdote, presbítero de la Iglesia Ortodoxa. Fíjense Todo ustedes. eso está, todo eso está en el libro. Todo esto está, y ahí empieza toda una historia y que Fernando la sigue desarrollando y por eso les digo, empezamos a leer el libro y no podemos parar. Son solo 87 páginas, desde el inicio hasta el final, y eso incluyendo los anexos que son interesantísimos también. Llega la pandemia, Fernando se encuentra con algo muy importante, que es el estudio de la Cábala. Empieza a estudiar la Cábala en 2020. Sí, bueno, aquí el punto es, y eso también obviamente está desarrollado en el libro. Yo nunca me vi como un sacerdote ni me veo como un rabino. O sea, debo decirlo claramente. Siempre a través de mi voz, de mi instrumento, que es el canto, yo siempre he buscado esa conexión con Dios. ¿Qué Ujú. pasa? Cuando yo llego a Venezuela, comienzo a ser cantor o el equivalente a un Hassan en la sinagoga, me proponen que el otro santo. Pero yo nunca busqué Guau, ese paso. Debo guau, decir, sí, debo lo decir que propone. Qué maravilloso. me lo proponen y yo acepto en primer lugar hasta el diaconado, que tiene una participación del canto muy importante. Posteriormente viene el otro paso, que me lo proponen igual, el sacerdocio. Yo digo, no, no soy, porque yo me veo como un cantor. Pero como hacían falta sacerdotes, acepté. Entonces, yo debo aclarar, la iglesia ortodoxa para mí fue un momento muy importante. Me Ujú, ayudó a esta conexión. Pero yo sentía que algo estaba vacío. ujú. Yo sentía que faltaba algo. Vean ustedes un detalle muy interesante. La, la Iglesia Ortodoxa tiene dos celebraciones que son fundamentales. La Eucaristía, que se hace en la mañana, y el oficio de vísperas. El oficio de vísperas se hace en la tarde al caer la noche, cuando cae, cuando sale el primer Lucero. lucero y se hace con una vela, con un encendido de vela. Cuando Ajá. viene la pandemia y la pandemia cierra los templos. Ujú, Entonces, al estar con el templo cerrado, viene la introspección. Empiezo a estudiar Cábala y hago también terapia de restauración ancestral con un muy conocido rabino sefardí que está en Israel. ujú, Entonces, el tema no solamente del Tikkun Olam, sino también de la restauración de los ancestros, empieza a hacerme clic. En el año 2021, ahí empiezo a estudiar también Kabbalah. En el año 2021, mi hijo me da la sorpresa, papá, he recibido ya, pues, eso fue él sabía obviamente lo de nuestros orígenes. Él buscó la ciudadanía portuguesa. Papá, aquí está. genial. Bueno, Claro que se empezó ese proceso, digamos, de resarcir eh, a las personas que tenían raíces cuando los judíos fueron expulsados de Europa en general, ¿no? Y era como esta
esta forma de decir, de reconocer que hubo un error y que ahora había que repararlo. Y mira, tu hijo viene por allí y entra también en la ecuación. ¡Qué interesante! No, y lo interesante es que viene a través de la conexión con un hijo. Es decir, mi hijo me da ese puente a mí, que cualquier día es el padre el que se lo debe dar. Claro. Es mi hijo el que establece la conexión. Obviamente, yo ya estaba en un proceso, por así decirlo, de crisis existencial. Estoy con la cábala y me consigo con esto. Y no solamente empiezo a profundidad a meterme e ir viendo los procesos inquisitoriales que les hicieron a cada una de mis abuelas. Ujú. Obviamente, esto es muy fuerte cuando tú estás en crisis, en una crisis de identidad y estás haciendo una terapia de retorno a los ancestros. Viene mi hijo con esto, con esta certificación. Yo sabía, obviamente. Mi abuelita, por línea materna, me decía, a todos nos decía su origen, Ujú. pero yo no lo buscaba, no lo buscaba. Es a través de mi hijo. Yo entro en contacto con la cámara y es mi hijo con esto. Ujú. Después yo empiezo a indagar y empiezo a ver los nombres de mis abuelas en los procesos Fernando, inquisitoriales. Y lo más impresionante es que es abuela tras otra, mujer y mujer y mujer, mujer, hasta llegar a conectar con mi papá. Ujú. Fernando, Desde hay algunas palabras que no se te escuchan. No sé si es algo del internet tuyo o de tu celular o de tu compu. No sé, ahorita, ¿cómo me escuchan? Un poco entrecortado. No sé si te alejas un poquito, tal vez. intermitente. A ver, ahorita me escuchan bien. Escuchamos con intermitencia. Con intermitencia. Ya. Ajá. Tal vez estás. Ahora, ¿cómo me oyen? Ahí puedes hablar un poquito más. Sí, me oigo bien. Ajá. Y ¿Cómo sigue la intermitencia. sigue la intermitencia? Sigue la intermitencia, sí. Sí, ¿verdad? Déjenme buscar unos audífonos un momentico a ver si es tema de... Puede ser. Y mientras tanto, yo les quiero seguir contando. Vamos a ir recorriendo estos capítulos. Hasta ahora el capítulo que estábamos pues conociendo es eh, Fuerza, que viene desde el año 2020 y que entra Fernando en este estudio de la Kabbalah. Viene su hijo, como él nos cuenta, y tiene este proceso transformador. Y luego ya entra en el estudio de la Torá en 2022. Y allí el rabino Moshe Otero también tiene un papel importantísimo en este desarrollo, encuentro, acercamiento hacia el judaísmo. Querido Fernando, escuchemos a ver si estamos ya sin intermitencia. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Hay intermitencia? Un poquitito, le escuchamos un poquitito todavía. Síguenos contando Bueno, sobre el rabino Moshe, Moshe Otero. sí, sí, bueno, yo entro en contacto con el rabino Moshe Otero. Él está en Miami. Eh, Tal entro vez, en Fernando, contacto y entonces, una sugerencia, Fernando, perdón. sí, Tal vez hay más dispositivos en casa, tal vez encendidos, tal vez puede ser el internet. sí, sí, no, no hay otro dispositivo encendido ahorita.
Apagar tu Estoy yo solo. video, tal vez Fernando también. Apaga tu video porque realmente Ah, no sí. se escucha Apago el nada. video. Ok, bueno, voy a apagar el video a ver si no. Ajá. ¿Ahora me escuchan? Sí, Excelente, ahora sí. sí. Ah, excelente. Bueno, ahí les presento a mi esposa. Ahí estoy yo con mi esposa Caruso. Ujú. Bueno, sí, como te estaba contando, Giselle, eh, justo en esta época de pandemia, viene mi hijo a presentarme esta conexión y me encuentro con todo el pasado a través de mis abuelas y los procesos de Inquisición. Lo sorprendente acá es que vamos a ver un árbol genealógico que así se fue entregado por Portugal, donde hay 14 abuelas en forma sucesiva. Wow, Que wow. ustedes saben lo que significa eso en cuanto a alágicamente hablar, ¿no? Ujú. Eh, Posteriormente entro yo en contacto con el rabino Moshe Otero y le comento mi situación. Entonces él me dice, su caso es muy similar al de Ginny Milron. Páseme por favor sus documentos, tanto por parte paterna como por parte materna. Yo ahí empiezo a hurgar y me consigo incluso hasta con una que tuve, con un contrato matrimonial de una hermana de mi abuela en Curazao. Todo Wow. esto, desde luego, yo y estamos hablando, ojo, estamos hablando no, no del siglo XVI, estamos hablando de 1895, la que tú vas. Wow. Wow. Entrego todo esto al rabino Moshe Otero y me dice, usted es judío, usted no requiere de proceso de conversión. Obviamente usted necesita estudiar, usted ha pasado por un proceso de asimilación, el cual tiene que limpiar. Entonces yo le recomiendo estudio y mikve. Wow. Entonces allí empiezo pues con todo lo que es el proceso de estudio, de congregarme también en una sinagoga Ujú. aquí en Guayaquil. Ujú. Entonces voy y pues, todo eso, soy llamado la primera vez a hacer aliá, es decir, a hacer la bendición de la Torá. Y bueno, asistir hasta que incluso me empiezan a dar funciones de a poco de Hassan. Mira. Mira. Recibo, recibo mi documento como un Baal Teshuvah, es decir, como un retorno, como un Ujú. judío que retorna, 2 años después del proceso de estudio, de asistencia a una comunidad, de involucrarme incluso con el canto, con la Hasanut. Y bueno, recibo ya finalmente esa, eh, podríamos decir, esa reafirmación, esa certificación. Ujú. Eso básicamente. Fernando nos está contando toda su historia y yo creo que hay más personas que pueden estar sintiendo exactamente lo mismo y estar buscando sus raíces y querer llegar hasta ellas. Y bueno, sigue con su narrativa. Tiene un capítulo 5 donde nos cuenta su posición frente al judaísmo, la diferencia entre retornado y no converso. En el capítulo 6 posición frente al judaísmo. En el capítulo 7 cómo buscar tus antecedentes sefardíes. Y allí creo yo que ese es el regalo final que recibimos todos cuando acabamos de leer la obra, porque allí Fernando nos describe una cantidad de detalles que a lo mejor no hemos tomado en cuenta en esa búsqueda, en esa necesidad de encontrar nuestras raíces. Fernando,
¿Dónde podemos comprar tu libro? Sí, Giselle, el libro está a la venta en Amazon, está a la venta en Hotmart, está a la venta también aquí en el Ecuador en la librería de la editorial Monocomic. En la Mm. actualidad está en formato digital. Ok, allí pueden ver la portada. Ya en los próximos meses va a venir la edición impresa. Ya de hecho, ya estamos ya en conversación con varias imprentas. Así que va a estar también a la venta en forma, todavía no les puedo garantizar exactamente para cuándo, pero sí para lo que es el segundo semestre de este año. Ahora, hay una cosa acá que quiero invitar. Ujú, dale, Y adelante. aquí voy con este regalo. A ver. Yo estoy dando a lo largo de todo este lanzamiento, nuestro lanzamiento fue hace una semana y estoy dando una semana más, que las personas que adquieran el libro directamente a través mío, es decir, contactándome a mí, no a través de Hotmart, no a través de Amazon Directo contigo. directamente conmigo, yo Ujú. les doy el libro que tiene un valor de $5 en forma digital. Obviamente el impreso no va a costar $5. El digital siempre es más económico. Ujú. Los que adquieran el libro en forma digital van a recibir un bonus, es decir, un regalo. ¿En qué consiste ese regalo? Bueno, una grabación sobre cómo hacer para buscar ascendencia judía si es que la persona lo tiene. Allí les informo cómo deben hacer un árbol genealógico, cómo hacer un estudio genealógico, que es otra cosa, y también las otras alternativas vía archivos, documentos y prueba de ADN. Qué Son genial. 4 líneas, las Ajá. cuales nos permiten verificar y certificar lo otro. Yo les digo allí en ese audio qué archivos pueden consultar. Hoy en día lo pueden conseguir en la web, la gran mayoría. Yo les voy a decir cuáles son los canales para que los busquen e Mm. incluso cómo tienen que hacer un árbol genealógico, porque hoy en día, si usted va a un genealogista, se lo van a pedir en forma digital. Eso de que mi árbol genealógico en un papel con escrito a lápiz, eso ningún genealogista se lo va a aceptar. Entonces, hay que hacerlo en un formato digital y descargarlo en archivo. Yo a esas personas les indico qué archivos utilizar, etcétera. Los que se han hecho sus pruebas de ADN, les voy a indicar qué plataformas usar para que suban su base de datos y les den qué personas tienen el mismo componente genético de ustedes por centimorgan, de más de 10 centimorgan. Más de 10 centimorgan significa que la persona es primo suyo, aunque sea en quinto o sexta generación. Genial. Entonces, allí, cuando ustedes lo publican, se van a encontrar con que muy probablemente van a tener personas que están conectadas con ustedes por consanguinidad en diferentes países, que va desde Israel hasta Europa, el Medio Oriente y América Latina. Todo eso yo se los explico. Todo eso es básicamente una consejería.
que eso tiene valor, desde luego, y yo se los obsequio Wow. con el hecho de adquirir el libro. Es más, les voy a dar lo que se llaman una oferta gatillo. De aquí Ajá. a mañana, 24 horas, las Perfecto. personas que quieran adquirir el libro lo pueden hacer por solo $4. Le bajé $1 Wow. y yo les envío el bonus. Este bonus va a estar, yo lo voy a dar hasta esta semana, pero hasta el día de mañana a esta hora, es decir, estamos hablando 8 de la noche, hora Ecuador, vencería solo por $4. Es un Genial. poquito aquí de estrategia de marketing. Genial, Fernando, genial. Me parece increíble que nos puedas estar dando esta obra por ese valor para poderla adquirir ahora y tener ese bonus que yo creo que muchos de los que estamos aquí queremos saber, queremos conocer, queremos investigar, queremos saber quiénes fueron nuestros antepasados, nuestros Claro, ancestros y tú nos estás facilitando esto. Además que les comento, leer la obra de Fernando, se nota que es hijo de periodista. Tu padre fue periodista, ¿verdad? sí, 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 y mi madre Se nota. también, mi madre estudiaba en la escuela de periodismo, mi papá era director de la escuela de periodistas. Ah, ahí está, Y se nota, porque tiene muchos detalles que los periodistas no perdemos de vista. Y para todos los que estamos aquí en esta noche y para quienes nos están viendo y nos van a ver en el futuro también, queremos invitarlos para que puedan degustar este libro. Disfrútenlo, hagan igual. A lo mejor no se van a ir en jornadas hasta las 2, 3 de la mañana, pero estoy segura, cada capítulo tiene un sabor especial. Les va a encantar, les va a gustar y se lo queremos recomendar con todo el corazón porque sabemos que Fernando Rivas Mejías es una persona que lo escribió desde el corazón y desde la búsqueda de su historia y lo comparte con absoluta generosidad. Así que mi querido Gabriel, pasemos a preguntas, si es que hay preguntas para el autor. Por Creo que sí, habían supuesto. algunas. Así Muchas que, gracias, muchas Gabriel, gracias. adelante. Eh, bueno, me gustaría que Fernando encienda la cámara. Espero que ya esté un poco mejor el asunto de la conexión, tal vez, para poder sí, interactuar mejor. bueno, Sí, aquí encendí la cámara y sí les quería dar el contacto. El sí. contacto lo pueden hacer a través de mi correo fernandorivascantor@gmail.com o a través de mi teléfono por WhatsApp 0999-253-111 Tu WhatsApp, Ecuador. tu Si WhatsApp lo pueden apuntar. sí lo ¿Sí? pasé a tu WhatsApp aquí en el chat Lo tenemos para en que el te grupo. contacten. Sí. Ujú. Tengo una pregunta antes de darle el paso a Mauricio, que tiene también otra pregunta. Por aquí me dicen, pregunta para Fernando, ¿las raíces nos eligen o somos nosotros quienes decidimos volver a ellas? Si el alma recuerda, ¿qué pasa cuando por fin la escuchamos? Un abrazo, Fernando, dice, éxitos. Sí, no, Mm, definitivamente mm, es una elección. Porque hay personas, en el caso mío, de mi familia, que esto ni les interesa. Tengo una prima en Estados Unidos que sí ha hecho conexión con el judaísmo. Y estoy yo. Es decir, esto es una elección. Es también parte de esa búsqueda de identidad. Perfecto. Mauricio Zamora, luego nuestro querido Vicente y luego Marianita que tiene una pregunta. Mauricio, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches para todos. Más que una pregunta, pues felicitar enormemente al maestro Fernando por esta historia, pues complementada con la periodista Giselle. Pienso que es muy motivante
de cierto, como le decía también la periodista dice hace un instante, nos podemos identificar con muchas situaciones como las está en la narrativa de este valioso libro de Fernando. Bueno, tendría así de pronto también una inquietud. En este caso, pues como yo estoy en Colombia, que pues se podría adquirir también por Amazon, ¿no? Por una plataforma digital, pero pues para aprovechar precisamente esa conexión directa ahora con Fernando y todos esos obsequios tan valiosos que nos está ofertando de ese mismo valor. Podría de pronto, yo tengo pensado ahora para este martes, Gabriel, lo que habíamos hablado vía telefónica de la CDK. Entonces, Ujú. no sé si de pronto ahí podría ser la gestión en ese mismo envío por pago PSE o qué me podrían sugerir. Gracias. Fernando, bueno, No hay por mí no ningún habría ningún problema, problema. No, no hay claro, ningún eso problema. es un Sí, arreglo tuyo, sí, y sí le extendería a él, porque ya me lo está diciendo, lo sí, del bonus hasta el día martes. Recuerden que el bonus Gracias. no lo van a recibir comprándolo en Amazon, claro. Sí, no sí. lo van a recibir en Amazon. De antemano ese agradecimiento a Mauricio por esa sedacá para el doctor Ricardito. Estamos en una campaña interna por acá. Gracias. Sí, También Eh, le Ricardo que, Chiriboga, ¿no? gracias, sí, gracias Ricardo Mauricio, Chiribogas. sí. Sí, gracias Mauricio. Mauricio, sí, de todo, y también quería yo comentarles que yo trabajo junto a un equipo de genealogistas. Es decir, si yo veo que la persona y, y la persona que entra en contacto conmigo, hay posibilidad de demostrar que tiene su ascendencia, yo lo remito a este grupo de genealogistas con el cual yo trabajo de Quebec, que gente seria, responsable y los van a ayudar. Magnífico. Doctor Vicente Rodríguez, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches con todas Querido y con Vichy. todos. Qué alegría el poder estar aquí con ustedes. En primer lugar, un saludo, un abrazo a Fernando. Qué alegría el poder contar con este valiosísimo aporte. Yo les cuento que el doctor Fernando Rivas, conjuntamente con su esposa Caruz, gentilmente ellos bajaron un día a Catamayo e hicieron un aporte muy significativo, la doctora Caruz, en la lógica de ayudarnos con una valiosísima charla de gestión de adaptaciones curriculares con los docentes. Y nuestro querido Fernando tuvo el gusto de encontrarse con los mejores jóvenes caricaturistas de Catamayo y compartir con ellos un evento que quedó grabado en la memoria de todos. No puede ser de otra manera el corazón generoso del doctor Fernando Rivas, que hoy nos obsequia con este importantísimo libro, que es su experiencia personal, su elección personal, su derrotero que le permitió el retorno al judaísmo. Cada experiencia de vida es diferente a la otra, así que estamos seguros que al leer este libro, Fernando, vamos a tener muy buenas claves de cómo fue tu camino, cómo fue ese recorrido y principalmente cuáles son los aportes que tú nos entregas para refrescar y repotenciar nuestro proyecto de vida de retorno al judaísmo. Así que un fuerte abrazo, Fernando, para ti, para tu esposa Caruz, en buena hora que tenemos ya esta producción tuya. Un abrazo, Fernando. Muchísimas gracias, Vicente. Y sí, eh, desde luego, las personas que hagan el contacto con nosotros van a recibir ese bonus de guía. Y, y debo decir que esa experiencia de Catamayo fue maravillosa junto con mi esposa. Esperamos que se repita, Vicente. Claro que sí. Hay Por un supuesto, punto, Ahí estamos, ahí estamos. por hay un supuesto que punto acá que no se tocó en el libro y yo hago referencia a mi vínculo a nivel familiar por línea paterna con la masonería. Eso Ujú, está en el libro. ujú. Entonces, es
punto también que creo que a muchas personas les pueda interesar también. Qué bueno, Muy querido bien. hermano. Sigue, Chesito. Bien. Qué bueno, querido hermano. Un taf de corazón para ti. Un triple Abrazo. abrazo fraternal. Ujú. Bien. Tenemos una pregunta más de Marianita. Marianita nos pregunta, ¿dónde, doctor Fernando, hubo alguna dificultad en su proceso de retorno al judaísmo? ¿Qué dificultad encontraste? ¿Cuál fue tu, como que lo más difícil, podríamos decir, en tu Oye, retorno? interesante esa pregunta, Marianita. Mira, yo no sé, es un tema, entiendo y lo sé, que a veces cuando se quiere entrar en conexión con el judío, a veces es complicado, a veces se cierra la puerta. Eh, Algunas personas hablan de que el judío es cerrado, pero vean ustedes, los que compren el libro, se van a dar cuenta que yo no solamente tengo vecinos, estudio con judíos y siempre fue una apertura. Yo iba desde cumpleaños hasta celebrar matrimonios en la sinagoga y siempre hubo una puerta abierta. Es decir, nunca he tenido un portazo por parte de, de un judío. Siempre una mano extendida. Es lo que yo les puedo decir. No sé si se trata de algún tema de conexión, pero nunca he tenido eso que muchas veces suelen decir del judío cerrado. Entiendo que el judío se ha cerrado por muchas razones, pero en el caso mío particular nunca lo recibí. Excelente, queridos amigos, tal vez tenemos alguna otra pregunta para poder compartir aquí con los panelistas, comentarios también. Yo estoy muy feliz de poder encontrar en Fernando un ejemplo vivo de un retorno sincero al judaísmo contemporáneo. Porque Fernando, no sé, ahí de pronto puedo yo también como dar un poco mi opinión. Regresar al judaísmo contemporáneo también, porque eh, ahora con las diversidades que hay de las corrientes judías, y entre esas algunas un poco más ortodoxas, algunas eh, conservadoras, liberales, tradicionalistas, es importante también definir en ese retorno lo que nos hace bien y cómo podemos vivirlo, Fernando. Lo que Sí, nos, lo que, se- lo que se- bueno, lo que nos llega más en que podamos vivir nosotros ese judaísmo. sí, ciertamente, Gabriel, hoy en día hay un judaísmo que se puede adaptar a, a la visión del mundo de cada persona, ¿no? Estamos hablando desde una concepción ortodoxa hasta una reformista, una masortí que va en el medio o hasta una laica o secular, ¿no? El tema es que obviamente cuando la persona busca el judaísmo, busca, es una conexión espiritual, religiosa, en primer lugar. Yo he encontrado en el judaísmo una identidad, una pertenencia, una, una forma de ver el mundo. Yo les puedo comentar, yo he estudiado desde reformistas, he estudiado con reformistas y he estudiado con ortodoxos. Recibí
la Baal Teshuvá de la mano de un rabino ortodoxo. Sin embargo, no me gusta enclicharme o decir soy ortodoxo, no, porque y eso lo digo yo con respecto a mi reflexión sobre el judaísmo. A la hora de rezar me encanta hacerlo como un ortodoxo, pero a la hora de estudiarlo me gusta verlo liberalmente. Entonces son dos formas distintas. Una cuando me conecto rezando y otra cuando me conecto a través del estudio. Sí, y además que el judaísmo es totalmente amplio, con etnia, con cultura, definición gastronómica, ¿verdad? Música y, y bueno, todo eso es un abordaje interesantísimo para ahora que estamos en un mundo contemporáneo y que hay varias definiciones de, de judaísmo o vivencias de judaísmo. Bien, eh, por aquí tenemos algunos que están comentando que quieren también, ajá, un fuerte sentido de pertenencia. Bueno, gracias a Saúl que también dice que lo va a conseguir, al libro, te va a contactar, le paso el número, a Hanna también, y algunos más. Les invito a todos nuestros amigos a que podamos participar de este espacio y que siempre sigamos conectados también desde el Centro Cultural para la Historia Sefardí, que estamos haciendo un proyecto que va paso a paso creciendo y que deseamos pues tener de alguna manera un colectivo que tenga definido, que sepa dónde apegarse, dónde buscar, que tenga sus amigos y que tenga comunidad donde pueda compartir y donde pueda vivenciar un judaísmo desde el retorno, un judaísmo sincero, un judaísmo aplicable a la vida actual, un judaísmo donde se pueda debatir, donde se pueda reinterpretarse cada uno de nosotros y buscar siempre una mejor definición de uno mismo para poder aportar también a la sociedad como judíos. Eso, mis queridos amigos. No sé, Giselle, por favor, ayúdanos. Tal vez tengas algún comentario final para ir finalizando ya este programa. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer a cada uno de los que se dieron este tiempo para venir acá, para descubrir al autor, al doctor Fernando Rivas. Es interesantísimo que podamos tomar el libro, que lo podamos degustar, como digo yo. Cada una de las páginas es muy importante, tiene una cantidad de descripciones sumamente atractivas para el lector que nos lleva por esa historia de la cultura y que aunque a lo mejor algunos consideren tenemos raíces judías, pero tal vez no, se van a sentir encantados con la historia. Y quiero invitarlos a todos, quienes todavía no han adquirido el libro, no lo han podido pues presentar ahora o decir o merecido, aprovechen. Hasta mañana 20 horas, ¿verdad, doctor Fernando? Hasta mañana 20 horas tenemos para poder aprovechar ese valor de solo $4 y con ese famoso bonus que estoy segura que nos va a aportar muchísimo para nuestra vida personal. Así que, bueno, gracias, gracias a todos. Gracias, doctor. Para mí ha sido un honor haber podido presentar este libro y pues también enriquecedor para mi vida personal. Gracias, querido Gabriel, por habernos abierto el espacio y te dejo para finalmente una recomendación. Gracias. A Fernando también quiero darle un espacio ya para que pueda despedirse y darnos algunas palabras en el cierre de este programa. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Giselle, por esta linda y dinámica entrevista. En verdad, la disfruté muchísimo. Y bueno, darles las gracias a todos ustedes por el interés en este tema y bueno, invitándoles a que se hagan un recorrido a través de esas líneas y obtengan pues también ese regalo que yo les estoy dando
que solo a través de esta semana y, como yo les dije, con un precio más que especial de aquí a mañana a las 20 horas. Muchísimas gracias, Giselle, Gabriel, a todos. Muchísimas gracias a todos. Por favor, si pueden encender la cámara para poder hacer un mapeo aquí de cuántos estamos. Yo les agradezco por habernos regalado este espacio de una hora para poder compartir, para poder conocer, crecer en comunidad y también reconocer que cada uno de nosotros tenemos una chispa que está ahí iluminando en nuestro interior y que en algún momento toma la decisión de llevarnos al retorno, que todos, relata Shen, en algún momento podamos escribir un libro de nuestro propio retorno, mis queridos amigos. Gracias por todo, una linda noche y bendiciones. Shabbat Tov a todos. Baila todo, que descansen. Shabbat Tov. Gracias. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias.